Bienvenidas y bienvenidos a Coffee Brain. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio dedicado a la salud mental y al bienestar emocional. Coffee Brain es un programa diseñado para todo público, producido por un equipo de mujeres especialistas en salud mental, comprometidas con compartir información confiable, actualizada y útil para la vida diaria. Aquí creemos que hablar de salud mental es una forma de cuidarnos, de entendernos mejor y de construir una vida con mayor equilibrio y sentido. El día de hoy nos honra contar con la presencia de un grupo de profesionales de alto nivel, integrantes del equipo de Brain and Mind, quienes nos acompañarán a reflexionar y dialogar desde distintas miradas. Gracias por estar aquí, ponte cómodo, prepara tu café y comencemos. Muy buenos días, el día de hoy nos acompaña la maestra Mariela Pérez, psicóloga con maestría en psicopedagogía y fundadora de Si Puedo Sí. Buenos días, Mariela, bienvenida. Buenos días, gracias. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días. La doctora Vanessa Janet Ponce Navarrete, especialista en neurología pediátrica. Buenos días, Vane, bienvenida. Gracias, buenos días. En la producción y transmisión técnica, Monique de Amazon Estrategia Digital. Yo soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. Les doy la más cordial bienvenida al tema del día de hoy: el movimiento que organiza el cerebro, bases para la regulación emocional. Durante muchos años pensamos que aprender era principalmente un proceso mental. Hoy sabemos que el cerebro aprende a través del cuerpo. Antes de leer, escribir, regular emociones o resolver problemas, los niños necesitan moverse, explorar, jugar y relacionarse. El movimiento no es una pausa del aprendizaje, es una de las formas en las que el cerebro se organiza y desarrolla. Por ello, hoy conversamos sobre la relación entre neurociencia, psicomotricidad y movimiento, y cómo estas experiencias favorecen el desarrollo, la regulación emocional y el aprendizaje. Para ello nos acompaña la maestra Nayeli Díaz Bolio, psicóloga, psicomotricista y psicoterapeuta corporal, con formación nacional e internacional en psicomotricidad, grafomotricidad, estimulación temprana y psicoterapia corporal. Ha sido docente universitaria, conferencista nacional e internacional, creadora de la maestría en psicomotricidad del Colegio Internacional de Educación Superior y autora de diversos libros y materiales educativos enfocados en el desarrollo infantil y el aprendizaje a través del movimiento. Buenos días, Nayeli, bienvenida. También nos acompaña la maestra Pilar Almenara, socióloga y terapeuta especializada en kinesiología, con más de 30 años de experiencia. Su formación integra kinesiología educativa y emocional, movimientos rítmicos, integración de reflejos primarios, Feldenkrais, Bones of Life y diversos enfoques de conciencia corporal. A lo largo de su trayectoria ha trabajado promoviendo la relación entre movimiento, regulación emocional, salud integral y bienestar, ayudando a niños, familias y profesionales a comprender el papel del cuerpo en el desarrollo humano. Buenos días, Pilar, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas. Y sin más preámbulo, les cedo la palabra a la maestra Mariela, quien coordinará el programa del día de hoy. Adelante, Mariela. Pues muy buenos días, estoy feliz de estar aquí con nuestras invitadas y con este equipo siempre tan colaborativo, maravilloso al cual pertenezco. Y pues en este tema, la verdad es una pasión para mí, porque en lo personal siempre he sido una persona muy inquieta, que de muy pequeña siempre me querían aquietar y que querían que estuviera quietecita, te ves más bonita o algo así, me decían, ¿no? O calladita y quietecita, te ves más bonita. Y luché bastante para poder tener esta regulación de mi propia persona, ¿no? Y muchas veces yendo contra mí misma, obligándome a estar quieta. Y pues ya de adulta fui descubriendo cómo a través del movimiento puedes generar un desarrollo personal organizado y cómo puedes recrear y crear cosas de una forma muy específica y muy orientada. Y pues descubrir para mí el movimiento y esta estructura y esta organización que te da ha sido maravilloso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, ¿no? Desde que empecé a estudiar, cómo un bebé, cuando está dentro del vientre, empieza, la primera comunicación que tiene con su mamá es a través de esas pataditas
esos movimientos, ¿sí? Entonces ese contacto, esa conexión a través de todos los reflejos instintivos que nos hacen sobrevivir y que esa cantidad de movimientos se vuelven poco a poco movimientos más específicos o más organizados que nos permiten comportarnos en el mundo y también nos permiten generar una conciencia de lo que somos y lo que no somos a través de la propiocepción y el sistema vestibular, que vamos desarrollando toda esa conciencia y vamos haciendo en nuestro cerebro ese esquema que nos permite reconocer quiénes somos, quiénes no somos y darnos cuenta de la existencia a la vez del otro, porque no nada más la propiocepción nos da la conciencia de que existimos, sino que también podemos ver y reconocer al otro que tiene un lugar en el espacio y que cada objeto y cada persona ocupamos un lugar en el espacio y que a través de eso vamos reconociendo lo que es mío y lo que no es mío, ¿sí? Y vamos aprendiendo a respetar los espacios personales de las personas y vamos aprendiendo a conducirnos con mayor respeto, ¿no? Entonces, y además con mayor armonía. Entonces, bueno, pues en este camino, la verdad, me he acompañado de personas maravillosas como Pilar y como Nayeli, que pues han sido también exploradoras del movimiento. Y pues quisiera en este momento cederles la palabra para que nos platicaran un poquito de estos temas que a mí me parecen súper interesantes. Si quieres prender tu micrófono, Nayeli. Bueno, pues escuchándote, a mí lo que me viene a la mente desde la perspectiva de la psicomotricidad son todos los trabajos de Ajuriaguerra y de Balón sobre lo que es el diálogo tónico emocional, que precisamente es esta comunicación que empieza desde el cuerpo. El diálogo tónico emocional es este diálogo entre los cuerpos que tiene que ver cuando el niño está llorando, pues la tonicidad aumenta cuando la madre lo abraza, cuando la madre lo mece, cuando hay este trabajo vestibular, ¿no? Porque es lo que hacen las mamás sin saber, es estar haciendo un trabajo propioceptivo vestibular y tónico emocional. Entonces, todo el cuerpo y todo el sistema nervioso del bebé se regula con con este balanceo, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, este gancho, pues es para colgar hamacas, columpios, porque después ese mismo balanceo es el que regresa al niño también a esta regulación a través del sistema vestibular y de todo lo que son giros, saltos y balanceos. Entonces, esta comunicación corporal es súper importante porque yo tengo un libro, perdón, un curso que es del cuerpo a la escritura que inicia ahí, porque esta comunicación es la primera comunicación que el ser humano establece, es una comunicación corporal que después pasa como a gestos, a reacciones así como tónicas exageradas y poco a poco se van modulando hasta que se va regulando el sistema nervioso. El niño entonces puede acceder al lenguaje cuando este sistema nervioso está regulado desde el cuerpo y bueno, y posteriormente, después de muchas habilidades que adquiere, va a un lenguaje más elaborado que es el lenguaje escrito. Pero la primera forma de comunicación es este diálogo tónico emocional del niño, ¿no? Entonces, bueno, en todos los momentos de nuestra vida estamos con esta comunicación desde nuestro cuerpo. Si estamos enojados, sobre todo los niños perciben esto. ¿Cómo estás? Y tú estás enojada y el niño está percibiendo en tu tonicidad, en tu tensión, en tu gesto, cómo estás, ¿no? Entonces, todo el tiempo nos acompaña este gesto, esta expresión emocional a través de nuestro cuerpo, que es mucho más genuina que muchas veces lo que nos decimos, ¿no? Y bueno, ahí conectando con la parte de la psicoterapia corporal que Mariela y yo vivimos muy intensamente toda esa formación, todas las memorias emocionales que tenemos los adultos en nuestro cuerpo. Entonces, en el trabajo con los niños es maravilloso enseñarles a soltar esa tensión emocional, a poder vivir en el cuerpo la emoción, sentir en qué parte de su cuerpo está esa emoción y poderla soltar. Entonces, pues sí, es algo que nos acompaña toda la vida, esta comunicación emocional a través de nuestro cuerpo.
Pues sí, escuchándote ahorita, también te usaste palabras como balance, ¿no? Entonces, esta palabra balance a mí me lleva a decir, bueno, todos en la vida queremos llegar a un balance, ¿no? ¿Cuántas palabras que están originadas en la parte del desarrollo psicomotor forman parte de nuestro lenguaje emocional, ¿no? En la búsqueda de ese balance, de esa integridad? Entonces, también el reconocer que el movimiento es el principal organizador de todas nuestras funciones neuropsicológicas y cómo poco a poco vamos adquiriendo o subiendo, no quiero decir de nivel, sino vamos, digamos que haciendo complejas los procesos, pero siempre apoyados en el cimiento cerebral, ¿no? Pilar. Bueno, que se me viene un poco. Para mí la exploración del movimiento como movimiento consciente, pues ha venido, yo creo que como para todas, desde una experiencia personal, ¿no? Entonces yo dijéramos que tuve una niñez normal de bebita, pero al año y medio fui internada 6 meses en un hospital. Entonces justo cuando es la edad en la que uno está caminando, explorando y desarrollando todo el equilibrio y la propiocepción de los pies, yo estaba posada en una cama, básicamente, ¿no? Entonces, el cuerpo buscando justamente este equilibrio siempre va a ser compensaciones. Eso es algo muy interesante, ¿sí? Porque el cuerpo nos lleva a que funcionemos. Entonces, yo creo que en las compensaciones, pues se vino el que yo desde los 10 años usaba anteojos, cosa que antes no era común. Y fui una niña bastante quieta. O sea, obviamente cuando había niños, porque yo fui hija única, cuando había niños, pues bueno, corría, brincaba, nunca trepé, eso siempre me dio miedo. Y para mí uno de los movimientos que me ha conectado siempre ha sido el baile. Entonces, a lo mejor de niña, pues me metieron unas clases de baile y eso para mí fue sensacional. El voleibol en la escuela era una tortura porque yo no veía bien, o sea, había eh, partes de mi campo visual que yo no registraba, entonces siempre terminaba con pelotazos en la cara o no atinándole. Y como era muy limitado para los niños en ese tiempo esta exploración. Entonces después a los 12 años mi mamá decidió sacarme de las clases de baile, le dio miedo que me volviera yo así como vedette o algo así. Y entonces yo ubico cómo entré en una etapa como depresiva, o sea, si iba yo a la escuela, ahí había básquetbol, que para mí era más fácil, eh, y, pero pues aún no lo tenían quieto, sentado en una silla, de 8 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, ¿no? Salvo un pedacito que tenías una vez a la semana de 1 hora de deportes, siempre era estar quieta. Y sin poder bailar, yo recuerdo que, bueno, yo sacaba muy buenas calificaciones, pero no me movía. Entonces, quizá fue como a los 20 años, 21, que justamente por el baile comencé otra vez a conectarme con mi cuerpo. Y yo me doy cuenta como durante muchísimo tiempo mi conciencia estaba como en esto, ¿no? Toda mi energía, toda mi conciencia era mi cabeza y mi pensamiento. Empezar a conectarme con el cuerpo y con la libertad de moverme sin necesariamente estar analizando, para mí ha sido liberador y bueno, ahora tengo 68 años y sigo explorando con mi cuerpo, con la respiración, con el movimiento, aunque no haya yo sido ni bailarina de ballet, ni gran bailarina, ni muy flexible, ni súper deportista, pero ha sido la búsqueda del movimiento consciente, ¿sí? Y entonces en ese movimiento consciente es ver los efectos que ese movimiento va a traer en mi cuerpo, en mi equilibrio, en mi capacidad de estar centrada, en mi capacidad de hablar, de pensar relajadamente. Entonces, ¿cómo son? Por eso a mí me atrapó toda la kinesiología educativa. Aparte de la parte del deporte, pues esta parte de cómo puedo yo mejorar mi desenvolvimiento diario a través de movimientos simples. Básicamente, no sé quién más quiera agregar. Vale.
Sí, ahorita que nos comenta Pilar esta experiencia y cómo ella lo ha vivido a través de las corrientes que ha estudiado, justamente el movimiento, pues se considera hoy en día un motor epigenético que es fundamental para moldear la arquitectura cerebral, ¿no? En todas las etapas, pero sobre todo en la etapa infantil. Entonces, esto que dices tú, Mariela, del movimiento realmente a mí también me parece muy importante y cuando yo platico con mis pacientes siempre les digo que los bebés son el mejor ejemplo de cómo hay todo este crecimiento, ¿no? La etapa de cuando tenemos un bebé chiquitito que es totalmente dependiente de nosotros y como en ese primer año hay un cambio magistral y una ganancia importante de todo lo que es este movimiento. Y esto nos vamos dando cuenta que hay una arborización de todas estas conexiones sinápticas, dado que cuando el bebé nace, su cerebrito pesa aproximadamente 350 gramos y cuando llega a su primer año hay un crecimiento de casi 700 gramos, ¿no? O sea, él llega a un porcentaje importante de crecimiento y por eso los pediatras y los que nos dedicamos en el área médica a cuidar el desarrollo de los niños siempre estamos monitorizando este crecimiento del cerebro porque nos habla de cómo se están conectando todas estas neuronas y que además justamente en la primera etapa de desarrollo del niño van a ser las áreas de la corteza cerebral del movimiento, la motora primaria, la premotora, estas áreas suplementarias que van a estar en un desarrollo continuo, generando todas estas primeras habilidades para que posteriormente empiece ya todo este desarrollo sensorial del que ustedes nos hablan, que pues empieza también a fundarse desde estas primeras etapas, ¿no? De la conexión de estas áreas cerebrales, de la corteza cerebral con el cerebelo y con estas vías que se van a comunicar hacia el sistema propioceptivo y vestibular y que van a impactar en todo lo que ustedes nos hablan de el control del cuerpo, la regulación del movimiento, si un niño va a ser más quieto que el otro y cómo va a ir coordinando poco a poco todos estos procesos que posteriormente van a tener un impacto en otras áreas, como van a ser sus habilidades de aprendizaje, de lenguaje, ¿no? Entonces, definitivamente, pues el movimiento va a ser esta primera área que empieza su desarrollo y que se mantiene durante toda la vida y que va a ser una punta de partida para desarrollar otras habilidades, ¿no? Entonces, totalmente importante. El movimiento en un niño y en cualquier persona siempre nos va a hablar de salud, nos va a hablar de esa integridad de su cerebro con sus vías y su médula espinal y a medida que un niño pueda moverse, nos habla de que ese niño está teniendo un buen estado de salud. Gracias, Vane. Bueno, también yo quisiera aportar aquí en esta parte en la cuestión de la creatividad, ¿no? En este sentido. Pues ahora tenemos estas habilidades de los niños, estas habilidades cibernéticas, ¿no? Que están totalmente súper desarrolladas y están mucho tiempo conectados a las pantallas, ¿no? Y que recrean toda su que no sé si llamarle creatividad o toda su curiosidad, aprendizaje, etcétera, a través de una pantalla, inclusive establecen vínculos, comunicación, afecto, etcétera, a través de las pantallas, ¿no? Entonces, ¿cómo esto incide en que dejamos de usar nuestro cuerpo completo para generar cambios en nuestras estructuras sociales en cuanto a simplemente tomar este lápiz y ponerlo en su lugar o abrir, destapar una pasta, ponerla en el cepillo con cuidado, lavarse los dientes, tapar la pasta, regresarla a su lugar, lavar, poner el lavabo o colgar la toalla en su lugar, ¿no? Y este tipo de acciones que son súper básicas, pero si no se ejercen a través del cuerpo, del movimiento consciente, pues vamos generando una especie de despersonalización que yo he visto en los niños cómo ha ido mermando muchísimo la creatividad y su capacidad para desarrollar cosas nuevas, para generar cambios, para estar abiertos a la variedad de estímulos, ¿no? Como diferentes comidas o ir a lugares diferentes, o inclusive, como decía Pilar, esta necesidad que antes veíamos en todos los niños de trepar, ¿no? Cada vez son un poco más temerosos y o no tienen tanto interés en hacerlo, ¿no? Y cómo esta potencialidad corporal es una experiencia física
que te hace sentir una seguridad en el sentido de que si alguien te va a empujar, tú eres capaz de reponerte y de mantener el equilibrio y de reorientarte para generar una respuesta, ¿no? Entonces, pues en ese sentido yo creo que es importante también cuestionarnos un poco en cuanto a los modelos educativos actuales, en qué motivamos, etcétera, ¿no? Bueno, le cedo la palabra a Pilar. Sí, iba justo en ese sentido que Mariela está señalando, porque yo fui educada de una manera diferente y los niños en nuestro tiempo fuimos educados jugando, ¿no? Jugando en los parques, jugando en la calle. Los niños de ahora están, primero están atados a una sillita, ¿sí? La sillita del coche, la sillita en la que el bounding, el no sé qué, luego pues otra sillita donde se sientan en la escuela, el sillón en donde están con el iPad, entonces entre silla y pantallas los niños no se mueven. La cuestión del movimiento y del juego, aparte de desarrollar habilidades sociales, desarrolla nuestra capacidad de visión cercana y lejana. Entonces, si yo tengo un niño que está siempre en una pantalla, está en una visión bidimensional. Entonces, atrofia su capacidad de ver en profundidad, que nuestros ojos están hechos para esa visión tridimensional. Entonces, como hay una adicción tremenda, esto es algo que para mí, si en algún sentido este programa tuviera un propósito, es hacer conscientes a los padres en el día a día de la gran adicción que tenemos los adultos a las pantallas, a relacionarnos socialmente a través de la pantalla y de lo que estamos generando en los niños, porque yo he visto una señora que llega con su niñita a desayunar, a un café, toda la acomoda, está preciosa y le pone su iPad. Y entonces ella pide su desayuno, su café y empieza con sus redes. Y no hay contacto con la niña, ni visual, ni de nada. Yo tengo ahorita 2 nietos, pero tengo un nieto de 2 años, 3 meses, que estoy encantada de verlo cómo se desarrolla y cómo ellos siempre piden hacer las cosas ellos mismos, como dice Mariela, lavarse los dientes ellos solos, poner la pasta, no sé qué, permitirles mover y ayudarlos a mover, no con el rollo, te vas a caer, no, a ver, yo estoy aquí, yo te ayudo, ¿no? Y si un día fue al brincolín y primero le daba miedo, ahora pega unos brincotes, ¿no? Entonces, que socialice, pero hay 2 cosas que son maravillosas. Una pelota. Si tú le das una pelota a un niño, el niño solito va a hacer cosas con ella, se va a divertir. Y si hay otro niño o otros más, es maravilloso lo que pueden hacer con una pelota. Y aquí, en este clima, tenemos el agua, ¿verdad? Que tenemos mucho más accesibilidad a los juegos de agua. Esto es una estimulación sensorial maravillosa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo jugamos con los niños? Porque los niños necesitan tiempo, no tiempo de calidad, necesitan tiempo de que estemos con ellos. Entonces, no se trata de llevarlos a que hagan 50,000 estimulaciones, no, la estimulación del día a día, esa es la que nos va a llevar a que el niño desarrolle sus habilidades. Yo a veces veo al nieto con otros niños más o menos de la edad. Cada uno tiene desarrollos distintos, ¿no? Pero él ya habla muy bien, por ejemplo. Ya brinca, ya intenta brincar con sus 2 pies. Pero es un niño al que no se le permite estar en pantallas. Claro, él va a tratar de buscar a quien le roba el celular, pero se le quita de inmediato. Y a lo mejor se le pone media hora de tele en lo que se acaba de bañar o lo que sea, ¿no? Pero siempre es buscar esta estimulación. Entonces los papás, yo entiendo que a veces, bueno, hay que trabajar o hay que hacer cosas de trabajo en el celular, pero ¿qué tal si empezamos a darle ese tiempo de juego al niño? Porque no hay cosa que más ayude a este desarrollo, el juego creativo. Sí, sí, Nayeli. Sí, yo pienso que el juego es la herramienta terapéutica y educativa más poderosa. Y alguna vez leí una frase de que o sea, es lo que para el adulto es el trabajo, para el niño es el juego.
Entonces, el niño cuando juega no está perdiendo su tiempo. El niño está desarrollando coordinación, funciones ejecutivas, habilidades sociales, regulación emocional, aprendizaje, movimiento, regulación emocional, está sintiendo su cuerpo. Entonces, eso que dice Pilar es muy importante. La cuestión es que yo veo en los papás como a veces como esta dificultad para jugar, esta dificultad para hacer algo que a lo mejor para un adulto es sin sentido, como jugar una pelota, pero que para un niño le permite, o sea, el niño siempre va a preferir jugar con su papá o con su mamá que estar en un celular. Va a preferir estar jugando con la pelota o con cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa si los adultos no están dispuestos? Entonces, no hay este vínculo. Entonces, luego pues llegan jovencitos de 12 años que no se saben vincular, que no se pueden mover, que están muy inseguros en su cuerpo porque han estado con una pantalla desde, como decías, desde chiquititos, ¿no? Yo he visto también esto y me dan ganas de levantarme en el restaurante y decir, familia, apaguen, por favor, todos los aparatos, este es tiempo de convivir. Ah, pero entonces luego te mandan al adolescente porque no sabe cómo relacionarse, ¿no? Y sabemos, las personas que trabajamos con niños, que todo esto, el principal laboratorio es la casa. No es la terapia que nos los llevan 1 o 2 veces a la semana, es en casa, donde todos estos vínculos, donde todos estos hábitos de lavarme los dientes, abrochar las agujetas, todo eso ¿en qué repercute? Pues en que si no lo hacen es un niño que no desarrolla su motricidad fina, que no desarrolla su control inhibitorio, que no desarrolla su capacidad de iniciarse solo, que no logra modular su cuerpo y luego llegan aquí en el consultorio y se tiran por todo al piso. Es como su recurso es me tiro al piso, porque no hay como este control, esta regulación o voy a intentarlo ni siquiera, ¿no? Ya están acostumbrados a estar en esta desconexión, ¿no? Con su cuerpo. Entonces, sí, el juego es la herramienta terapéutica y educativa más poderosa, ya sea con los padres y también enseñarles a los niños y a los jóvenes, bueno, a los adolescentes o en la pubertad que yo veo, a jugar solos, a poderse, como yo le digo, dejas tu teléfono, dejas tu tablet, sacas todos tus juguetes y inventa algo. Ay, es que me voy a aburrir. Eso es lo que quiero, que te aburras. Porque el aburrimiento es lo que da paso a la creatividad que decía Mariela, es lo que da paso a que nosotros nos salgamos de esa caja y empecemos a pensar diferente y empecemos a hacer conexiones en nuestro cerebro y crear cosas distintas, ¿no? Entonces, siempre les digo, el aburrimiento es la base de la creatividad y deja que tus niños se aburran. Y abúrrate tú con ellos. Creen cosas, ¿no? Gracias, Nayeli. Pues sí, ahorita que estábamos platicando de este tema, también estaba pensando en esta parte de la organización cerebral que se establece a través del movimiento, ¿no? Y cómo en los procesos de neurodesarrollo, ¿no? Que vamos de céfalo caudal, que es de la cabeza a los pies, de próximo distal, de lo cercano a lo lejano, ¿no? Y cómo estas estructuras que se construyen a través del movimiento y a través de las experiencias físicas, van siendo el cimiento de una estructura mental, porque nos ayudan a establecer el orden lógico, ¿sí? La secuencia de por dónde se empieza, por dónde se acaba, si va de izquierda a derecha, cómo organizar la información en una hoja. Cuando aprendemos a leer y escribir, también la estructura secuencial que podemos manejar, ¿no? Cómo va el orden de las letras. También en la parte de lo cercano a lo lejano, cómo vamos adquiriendo desde movimientos más grandes a movimientos más específicos o más finos, y cómo a través de esta organización vamos llegando a poder estar un día cuando tenemos 6, 7 añitos, sentados en un mesabanco, con nuestras manitas escribiendo las letras y aprendiendo a leer y a escribir, ¿sí? Entonces, estos procesos lógicos
siguen una estructura que dan la base de la lógica, ¿sí? Y esa base lógica va organizando todas las experiencias, cómo se van organizando todas las experiencias y cómo las voy almacenando en mis archivos de memoria y cómo puedo codificarlas y cómo puedo tener una mejor estructura interna para relacionarme mejor con el mundo a través de las palabras, de los pensamientos, ¿no? Entonces, esta organización cerebral es súper importante porque te da una sensación de lucidez, de orientación, de apertura, de orden, de conciencia de que todo tiene un orden y tratas de encontrar el orden a las cosas, tú tratas de adaptarte a las diferentes situaciones. Te permite también inclusive ser un poco más flexible con el entorno, aprender a reconocer los cambios, las estructuras. Entonces, bueno, yo creo que entre más he estudiado acerca del movimiento, del desarrollo neurobiológico, de las estructuras somáticas, sensoriales, ¿no? También de cómo reconocer nuestro cuerpo, todas las experiencias que vivimos, cómo las almacenamos, pues me doy cuenta que cada ser o cada cuerpo va estableciendo una forma de aproximarse a las situaciones de acuerdo a toda esa organización que como base viene esta estructura cerebral a través del movimiento, ¿no? Entonces, sí, Nayeli. Ahí, o sea, los fundamentos de la psicomotricidad nos dicen que el desarrollo, precisamente como tú estás diciendo, va del acto al pensamiento, de lo concreto a lo abstracto, de la acción a la representación mental. Eso quiere decir que un niño que no ha desarrollado toda esta parte de control del cuerpo no va a tener la energía necesaria para todo lo demás. Y lo vemos en los niños que están así moviéndose todo el tiempo, pues no pueden poner atención. ¿Por qué? Porque su cerebro está regulando estos procesos corporales, está todavía en la acción y todavía no puede pasar. No está libre la energía cerebral, como dicen Quiroz y Scrager cuando hablan de la potencialidad corporal, no está libre para que él pueda pensar. Y aquí también nos referimos a cosa muy importante que son los automatismos, ¿no? Como a través de la experiencia corporal el niño va automatizando los movimientos y si los automatiza bien es un cuerpo organizado y si no, como decía Pilar, compensa. Y cuando compensa tenemos unas pinzas así, posturas todas chuecas, porque el cuerpo se va a adaptar, va a buscar la manera de adaptarse. Y entonces, al estar tan atento acá, tú le dices al niño, ¿qué escribiste? No sabe ni qué escribió, no logra pasar como a esta parte cognitiva. Entonces, sí, el cuerpo, además de eso, puede hablarnos mejor la doctora Vanessa, ¿no? Cómo a través del movimiento y de la estimulación sensorial se forman todas las conexiones neurológicas de nuestro sistema nervioso que van a permitir los procesos cognitivos. Entonces, si un niño no se mueve, si nosotros dejáramos a un niño sin moverse, pues yo creo que simplemente no, sería un niño que no podría tener esas conexiones neurológicas que sustentan que se mueva, que camine y posteriormente que tenga todos estos aprendizajes cognitivos. Sí, Vane. Sí, justamente como les decía anteriormente, todo parte desde esta integridad que los bebés deben tener, porque eso también es muy importante. O sea, normalmente cuando nacen los bebés, pues deben de llevar esta parte de seguimiento para ir evaluando las habilidades del desarrollo, que hoy sabemos que no lo debemos registrar solo como hitos, sino que más bien esto nos va a ir dando una dirección hacia una secuencia de ganancia de habilidades más complejas, ¿no? Pero como ya lo estaban ustedes refiriendo anteriormente, estos son procesos que son jerárquicos, ¿no? O sea, podemos imaginar nuestro sistema nervioso como una gran red de procesamiento, una gran red de procesamiento de datos que es jerárquico y que va estableciendo diferentes niveles a través de los cuales el cerebro del niño pues va integrando nuevas habilidades en las que van a participar de manera muy importante en nuestra corteza cerebral en áreas tan relevantes como lo es la corteza motora primaria, que es un área que realmente no parece ser tan amplia, pero es de una gran relevancia en donde están cada una de las áreas del movimiento de nuestro cuerpo y que a su vez se va a comunicar con áreas motoras suplementarias, con la parte sensitiva
y va a llevar vías de comunicación hacia nuestro cerebelo y hacia todas estas ramificaciones también de la médula, justamente que van a ir dando pie a la organización cerebral, sensorial, que es lo que ustedes nos platican, y que hay algunos esquemas que son como esquemas de una casita, en los que se ve como este esquema nos va dando cimientos y que anteriormente no se le daba tanta relevancia, pero hoy en día se sabe lo interesante y lo importante que es esta organización sensorial, que van de los cimientos, desde los cimientos a la cúspide, ¿no? Y en los cimientos tenemos justamente lo que ustedes nos hablan, que es el sistema propioceptivo, el sistema vestibular y táctil, que van a ser estas primeras áreas en donde tenemos receptores que van a ir comunicando de nuestro cuerpo al cerebro y viceversa, para darnos un sentido de postura, para darnos un sentido de control del cuerpo y del movimiento, y que esto se va a ir dando desde que el bebé está inútero, porque también empiezan a participar ahí otras conexiones que son el cuerpo calloso y otras comisuras que nos van a ir dando esta parte de los hemisferios y los movimientos coordinados, en donde en el primer año de vida el bebé se empieza a establecer estas bases con su sistema vestibular, propioceptivo y táctil, y esto le va a ir dando seguridad gravitacional, va a participar en su vínculo afectivo, modulación del llanto, del sueño y también las primeras pautas motoras, ¿no? Como el gateo. Posteriormente, una etapa de transición en donde ya se integra la parte sensorial inicial con la vía motora, visión y audición, y empieza todo lo que nos contabas tú, la coordinación del ojo con la mano, el control de la postura, y se empiezan a desarrollar habilidades de juego simbólico, planificación de movimientos, y posteriormente otra etapa de cúspide, en donde ya está más integrado todo esto con la red cortical, y es donde ya podemos, a través de esta integración de nuestro sistema sensorial con nuestra corteza cerebral, tener esta capacidad de que a los 6, 7 años podamos tener atención sostenida, empezar el desarrollo de la lectoescritura, empezar el razonamiento matemático, una mayor regulación del comportamiento y la socialización. Entonces, evidentemente, esta parte del desarrollo motriz, que va desde la integridad de nuestras vías corticales, subcorticales, la comunicación de nuestro cuerpo calloso, el cerebelo, con los estímulos que recibimos, porque ya no lo decía Pilar y Nayeli, efectivamente los adultos necesitamos estar ahí, y lo hemos dicho en otros programas, regulando y brindando estos estímulos para que los niños desarrollen estas habilidades, porque además esta motricidad va a ir de la mano también de que puedan desarrollar después un lenguaje. Entonces, todos estos estímulos positivos, el juego, el que no haya exceso de pantallas, va a favorecer que el niño pueda tener un mejor desarrollo, y que justamente hoy nos enfrentamos a muchos retos porque los niños no están expuestos a lo vital, a lo fundamental, que es moverse, que es interactuar y jugar, ¿no? Y que ahora quienes nos dedicamos a atenderlos, incluso lo tenemos que prescribir, así como de verdad, yo así les pongo juego, juego libre, ¿no? Porque en la receta siempre va indicado juego, porque ya es algo que cada vez se hace menos y que necesitamos todo el tiempo. Sí, gracias, Vane. Y bueno, también quisiera platicar un poquito, así como pones en la receta juego libre, yo casi por regla les propongo a los papás que hagan un paseo diario de caminata de 10 minutos, ¿no? En algún momento de la tarde, cuando ya bajó el sol, sobre todo aquí en Cancún, que luego hace mucho calor, ¿no? Pero que ese caminar esté organizado, pausado, consciente, donde estableces conexión con tu hijo, que vas observando los pajaritos, que vas viendo cosas en el árbol, y que va siendo simplemente, el propósito es simplemente caminar y organizar el cerebro, ¿no? Y cómo vas usando tus dos pies, tus manos, vas orientado. Entonces, simplemente el usar 10 minutos de tiempo para establecer esta actividad hacen un gran cambio en los niños. Y también, pues tenemos ahora, últimamente ha hecho como un boom la integración sensorial y la terapia ocupacional, ¿no? Y yo creo que este boom ha sido como surge de una necesidad de compensar todo lo que no hacemos o no hemos hecho en cuanto a la parte educativa, ¿no? Entonces, de la casa, de cómo hemos cambiado nuestra
forma de educar o nuestra forma de divertirnos, etcétera, ¿no? Y hay una autora que a mí me gusta muchísimo que se llama Carla Hannaford, que ella tiene un libro, ya escribió hace muchos años, de hecho la invitamos hace como 9 o 10 años y vino aquí de un taller hermoso, y ella tiene un libro que se llama Aprender moviendo el cuerpo. Sí, este libro es un libro bastante accesible a comprenderlo, pero bastante profundo de cómo describe todo este proceso de neurodesarrollo. Kitsia. Yo les tengo una pregunta. A lo mejor es la pregunta de los 64,000. ¿Por qué el movimiento como tal puede facilitar la concentración y el aprendizaje? Y hablo no solamente en los niños, ¿no? También en los adultos. A ver, te voy a contar dos cosas. Cuando yo era niña en la primaria, estaba muy de moda todo el superaprendizaje. Yo recuerdo que vamos a hacer una tabla de equilibrio donde te balanceabas así, entonces estudiabas y escribías, ¿no? Y supuestamente era para mandar la información de un hemisferio a otro, y eso fue como muy de moda, y son cosas que de pronto todavía sigo escuchando. Y luego cuando voy a los congresos y están todos doctores ahí sentados escuchando la ponencia, unos están dibujando, otros están con el jueguito, otros están acomodando papelitos. Y cuando les pregunto, o sea, de pronto tú aprendes distraído, como acomodando papelitos y moviendo, de pronto levanta la mano y es la pregunta más acertada a la ponencia, ¿no? Y lo que había era Pilar, si quieres contestar la pregunta. regresé, ya. Bueno, un poco yendo a lo que dijo la doctora Vane, el cerebro va desarrollándose, ¿no? Por bases, ¿no? Primero va a ser la parte del encéfalo, todo lo que son, ahí vamos a tener el mayor número de conexiones cerebrales, y es esa base que tenemos y que compartimos con todos los seres, ¿sí? Y es la capacidad, no sé, de movernos, de reaccionar, etcétera. Luego vamos a tener la parte emocional que nosotros compartimos con los mamíferos y que ya tiene que ver con el cerebro, la parte límbica, las emociones y la parte química del cerebro. Pero luego desarrollamos la parte de la integración de los dos hemisferios cerebrales y todas las habilidades que nosotros tenemos para hablar, caminar, razonar, ver con los dos ojos, escuchar con los dos oídos, caminar coordinadamente. Entonces en el cerebro tenemos aquí toda una zona que es una diadema de movimiento, ¿sí? Ahí hay partes en donde, por ejemplo, la lengua o la mano ocupan un gran espacio, y otras partes que son más pequeñas. Entonces, cuando yo me muevo, voy a estimular el cerebro de afuera hacia adentro, ¿sí? O sea, a lo más básico, yo hago un movimiento consciente, como puede ser, me salgo a caminar, le digo al niño, ve ese árbol, ¿sí? Pero eso va estimulando desde afuera hacia adentro, hacia las partes más primitivas de nuestro cerebro. ¿Por qué el movimiento es bueno en adultos y en niños? Pues es por eso, ¿no? Ahora, un niño que tú lo pones a dibujar, esa psicomotricidad más fina que va a ir desarrollando, está estimulando su cerebro porque la mano ocupa un gran espacio. Si ahora los niños están en las pantallas y solamente usan los pulgares, han dejado de estimular toda la mano, y es una cosa muy grave. A mí es una de las cosas que me parecen más terribles de esta civilización actual, que ya no se escribe a mano, ¿sí? Y es una función sumamente desarrollada del cerebro, porque yo tengo que pensar, razonar, estructurar, darle una organización a una frase y luego llevarla a través de la psicomotricidad al papel. Entonces, cualquier tipo de movimiento es bueno. Lo que no está bien es que yo vaya a forzar
a un niño que está todavía en una etapa muy primitiva a tratar de hacer cosas muy elaboradas, porque entonces voy a tener esa disociación que a lo mejor el niño para escribir tiene que disociar el oído y no puede coordinar mano-ojo, o, ¿no? Sino que yo tengo que ir viendo poco a poco cuáles son las habilidades del niño para moverse, porque no puedo llevarlo a hacer un movimiento coordinado si no sabe dar un paso, parar, dar otro paso, parar, ir para atrás, parar, ir para atrás, parar, ¿sí? Tengo que ir como en esas bases del movimiento para después hacer algo más elaborado. Ahora, yo recomiendo mucho a los papás que metan a los niños un deporte, ¿sí? Uno, o sea, yo soy terapeuta y claro que sí, me gusta tener clientes, ¿no? Pero que el niño venga 3 veces a la semana le va a desarrollar un trauma a que venga una vez cada 2, 3, 4 semanas y vaya a desarrollar el movimiento, un movimiento organizado a través de un deporte. Los niños que están muy en esta parte, muy elemental, por ejemplo, el karate es muy bueno porque les ayuda en la regulación y en seguir movimientos con las katas llevan una cierta progresión, ¿no? Pero la natación es un deporte maravilloso, siempre y cuando no los involucre en un rollo emocional de competencia, sino en este desarrollo de movimiento. Entonces, sí, todos los adultos, los niños, por lo menos caminar es increíblemente maravilloso. Nayeli. Contestando lo que dice Kitsia, la pregunta que nos hizo, el sistema vestibular activa las redes que están neurológicas, que están como vinculadas con la atención. Entonces yo, por ejemplo, aquí en el consultorio, cuando un niño viene como muy inquieto, muy desregulado, o estamos tratando de aprender la diferencia entre la B y la P y ya se me frustró, nos vamos a la hamaca o nos vamos al columpio porque el sistema vestibular tiene conexión directa con la formación reticular, con el cerebelo, con el tálamo y con todas estas regiones que están encargadas de los procesos de atención. Entonces, la psicomotricidad y la integración sensorial tienen como muchas similitudes y yo creo que lo único que es distinto es dónde fueron creadas. Una fue creada en Europa y otra fue creada en Estados Unidos, al igual que la terapia ocupacional y la grafomotricidad. Entonces, son como distintas maneras de llamarlo a lo mismo. Y a veces me pasa que, ay, es que el neurólogo me dijo que lo lleve a terapia ocupacional. Y le digo, pues es que eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Bueno, pero regresando a esto, un niño que no está regulado en su cuerpo no logra poner atención porque su sistema está centrado. A veces es como en sostener la postura y a veces es que está estresado. Entonces, cuando está estresado, el niño no va a poner atención. Y cuando tú utilizas estos movimientos, o incluso yo cuando yo me enojo, o tengo una emoción fuerte, trato como de sacarla, trato de hacer algo con el cuerpo, porque si yo me quedo con esa emoción, tampoco puedo poner atención, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida que a los niños les pasa igual. Si el niño está estresado, no va a aprender. Entonces, el movimiento regula todo eso. Gracias, Nayeli. Mercedes. Sí, gracias. Algo que me parece muy interesante es que muchas veces pensamos que esto solo aplica a la infancia. Sin embargo, en consulta con adultos seguimos observando exactamente el mismo principio de las funciones ejecutivas. Una persona con ansiedad, normalmente lo que bueno, yo trato es de primero conecte con su cuerpo para regularse precisamente, para que entonces pueda empezar a asimilar, ¿no? Todo esto de las distorsiones cognitivas y demás que lleva a la ansiedad. Entonces sí es bien importante y también cuando se trabaja trauma, el cuerpo es súper importante porque el cuerpo guarda la memoria. Tienes ahí la memoria y cuando empiezas a conectar con el cuerpo es una manera de volver a conectar estas conexiones neuronales que se quedaron desintegradas. Entonces siempre va a ser bien importante y también
como manejo mucho lo cognitivo, pues es con registros, autorregistros, y muchas veces me llegan en el celular, ¿no? Y dije, maravilloso, ¿no? Ya lo captaste aquí. Yo te pediría que en la medida de lo posible lo escribas. Siempre va a haber un procesamiento diferente a cuando lo ponemos en el celular, a cuando lo escribimos, ya lo podemos ver en perspectiva, en una hojita, y ya usamos precisamente la escritura que mencionaba, creo que Pilar, ¿no? Mencionabas esto de la escritura. Entonces, eso les quería como compartir, ¿no? Esta parte corporal, que esa conciencia corporal es el primer paso para la autorregulación, también en los adultos. Pues creo que vamos llegando, creo que al final de nuestro programa, ¿verdad? Y bueno, yo solamente quisiera, pues, poner como en la mesa esta idea, ¿no? De que somos una mente, pero también somos un cuerpo y también somos un espíritu, ¿no? Somos seres complejos, íntegros, y que el poner en atención a esta parte física, ¿no? Del movimiento, de la experiencia, enriquece nuestra vida y nos hace un poquito más felices. Entonces, pues eso solamente quisiera agregar. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Nayeli, Pilar, ¿algún comentario final? Vane, adelante. Sí, pues igual, como nos comenta Mariela, entender que tanto para niños como adultos, el control motor y las funciones cognitivas, el aprendizaje y funciones ejecutivas comparten sustratos neuroanatómicos. Por eso es que si nos movemos más, podemos estar más atentos o aprender mejor, porque hay áreas involucradas que nos van a ayudar en la memoria y el aprendizaje. Estas áreas evolucionan en paralelo y se coactivan sistemáticamente. Entonces, pues a todos a movernos, desde niños a chiquitos, es de vital importancia. Adelante, Nayeli. Nayeli, Bueno, adelante. yo, y también como recalcar que sí somos esta unidad, mente, cuerpo, mente y también toda esta parte energética e espiritual también está ahí, aunque no la veamos, y que el movimiento y el cuerpo es lo que nos da la presencia. Es lo que cuando nosotros estamos conscientes, es cuando estamos presentes. Entonces, sentir el cuerpo, moverse, nos da esa presencia en el aquí y en el ahora. Adelante, Pilar. Hola. Bueno, como saben, yo soy bastante práctica y como me dijeron que algún ejercicio o algo que le diéramos a la gente que les sirviera, yo estuve reflexionando en estos días acerca de cómo liberar estrés de una manera fácil y que sea un juego, ¿sí? Entonces pensé, por ejemplo, los perros liberan estrés y se dan una sacudida desde acá hasta la cola. Los caballos se hacen los gatos, todos los animales tienen esa forma de liberarse, pero nosotros somos tan contenidos y tan educados que no lo hacemos. Entonces, es un poco difícil sacudirse como perro, pero si ponemos un poco de música o cantamos algo con los niños y vamos haciendo una danza loca, entonces primero un brazo, y luego el otro brazo, y luego movemos la cadera, y luego una pierna. Esto es resumido, ¿eh? Ustedes lo pueden llevar a más tiempo, ¿no? Y luego la cabeza, y todos nos emocionamos, y los niños se ríen, y nosotros también. Y en 5 minutos podemos sentir cómo esa energía de estrés salió de nuestro cuerpo. Y entonces podemos estar listos para estar presentes, para respirar mejor, para estar conscientes. Y es una idea de un juego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Ya entendí lo del juego del calentamiento cuando iba al kinder, ¿no? Este es el juego y la orden del sargento. Exactamente. Bueno, Nayeli, te doy la palabra para que nos des un mensaje. Adelante. No, ya, o sea, mi mensaje era la presencia. El libro, para que nos hables de tu libro. Ok, sí, voy a presentar un libro que se llama Entre Mundos, que es un proceso de autoconocimiento y descubrimiento a través de una abuela sabia, de nuestras tradiciones, de los guías espirituales,
y se llama Entre Mundos porque la protagonista viaja a estas otras dimensiones que pues tal vez no las vemos. Me decía mi editor que si alguna vez había yo visto un dragón y mi contestación fue, ¿alguna vez has visto a Dios? ¿No? Entonces, hay mundos y hay cosas que nosotros no vemos, pero que ahí están. Unos también aparece el mundo de los sueños, ¿no? Entonces, es a través de todas estas tradiciones y los alebrijes y los guías espirituales, los aliados de poder, la comida, las tradiciones, que esta chica va a un viaje interno que llega a contactar con esas emociones que no le gustan, con los miedos, con su sombra, y es como esta lucha y esta integración entre la luz y la oscuridad que existe en todos nosotros a través pues de un tema muy fantástico y un poco mágico. Y bueno, la verdad es un proceso, ahí en ese libro está mi proceso que yo he vivido de desarrollo personal a través de todos estos años. Está escrito de una manera novelada y con toda esta fantasía, porque pues al trabajar con niños creo que soy un poco fantasiosa y fue la manera en la que pues en la que salió este libro, y en ese libro están también muchos de mis niños y de sus experiencias y de sus historias, ¿no? Entonces, bueno, y también son 6 cuentitos infantiles para desarrollar inteligencia emocional a través también de este viaje al mundo de las ideas locas, que son las creencias limitantes, ¿no? Y así como muy divertido. Entonces, Vamos, bueno. para no hacer un spoiler de tu libro, mejor los invitamos a la presentación, que tentativamente es el día 30. Pero bueno, estamos en pleno mundial. Más bien, vamos a dejar en la descripción del video toda la información de contacto de Nayeli para que la sigan en sus redes sociales y estén atentas y atentos a el día y la hora de la presentación, que será en Cancún, ¿verdad? En Cancún, sí. En Cancún. En el Teatro de la Ciudad de Cancún. Gracias. Pues hoy aprendimos que el movimiento es mucho más que actividad física, es una herramienta esencial para el desarrollo cerebral, la regulación emocional, la atención y el aprendizaje. Cada experiencia de juego, exploración y movimiento ayuda a construir un cerebro más organizado, flexible y disponible para aprender. Ya lo que me encanta y no debemos olvidar es esta parte multidisciplinaria, ¿no? O sea, hoy estuvimos neurólogos, sociólogos, psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, ¿no? Y entonces recordar que los modelos terapéuticos, pues al final lo que vamos a hacer es construir puentes entre disciplinas, ¿no? Un psiquiatra va a estabilizar, un neuropediatra comprende el desarrollo, el neuropsicólogo identifica fortalezas y dificultades cognitivas, un psicólogo trabaja en el vínculo y la emoción, y el movimiento va a organizar todo este sistema nervioso. O sea, todos estamos involucrados con el movimiento, desde distintos puntos y desde nuestras trincheras. Y al final, esa va a ser la esencia de una verdadera intervención integrativa, ¿no? Y así trabajaremos juntos para fortalecer el desarrollo y bienestar de cada niño. Y con esto llegamos al final de esta edición de Coffee Brain. Gracias a todos los que nos acompañaron, a sus comentarios. Gracias a las integrantes del equipo de Brain and Mind, a Nayeli y Pilar, y al equipo técnico de Amazon Estrategia Digital. Y antes de despedirnos, les recuerdo que vamos a hacer nuestra ya tradicional pausa de verano y nos reencontramos el próximo 6 de agosto a la misma hora y por los mismos medios con un nuevo episodio de Coffee Brain titulado Mitos y realidades de la lactancia materna. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente verano. Hasta la próxima. Hasta luego. Agradecemos profundamente su presencia, su interés y participación activa. Recuerden que no están solos, que buscar apoyo es un acto de fortaleza y que hablar de salud mental siempre suma, nunca resta. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como Brain and Mind MX. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.